las consecuencias de un anuncio que, como todo anuncio económico materializado un viernes por la noche, es un anuncio negativo, un anuncio que se procura esconder. Y si bien pasó todo un fin de semana de especulaciones, y en ese fin de semana también hubo algunas conversaciones con el Círculo Rojo, hoy lo que vimos fue un desplome de todas las variables financieras, una disparada del dólar que llevó a todas las versiones paralelas del dólar arriba de los 1.400 pesos. Subieron, bueno, más allá de los números, de lo nominal, subieron entre el 3 y el 5%. Los dólares paralelos, el dólar bolsa, el dólar contado con liqui. Subió también el dólar blue, el billete, el informal, que decía en una época Milei es el que le da verdadero valor a la moneda argentina. Se desplomaron los bonos hasta un 10%, el riesgo país volvió a estar arriba de 1.500 y la brecha entre el oficial y los paralelos volvió a estar arriba del 50%. Claro, son frustraciones que a uno le podrán parecer menores al lado de las penurias que pasa buena parte de la población, pero que ponen en entredicho todo el resto del plan Milei. ¿Qué va a pasar con los vencimientos del año que viene si no se pueden refinanciar? Todo el plan de Caputo se basa en que iba a bajar el riesgo país al entorno de los 500 puntos y que el año que viene iba a haber un festival de refinanciaciones. Bueno, todo este esquema que vimos hoy lo pone muy en entredicho. Ahora, ¿qué anunció exactamente Caputo el viernes? Porque pareció para el público general un anuncio en sánscrito, algo absolutamente alejado, salvo algún eslogan, de la realidad material de la población. Y lo que anunció Caputo es un enjuague financiero, un pase de magia para intentar eliminar la carga de intereses que pesa sobre el Banco Central, que lo hace emitir moneda constantemente para pagar esos intereses, traspasándosela al Tesoro, o sea, a todos nosotros. Claro, lo que dice es que así cierra la canilla de la emisión, que cierra la puerta y tira la llave lejos, como para que no se tiente más el presidente del Banco Central, que de todas maneras responde a Caputo, era el socio de Caputo en la financiera que tenían hasta hace apenas algunos meses. ¿Qué son exactamente esos bonos que traspasan del Banco Central al Tesoro? Son los pases. Los pases tienen un vencimiento muy corto, de muy corto plazo. Liquidan incluso diariamente intereses a favor de los bancos que le prestan pesos al Banco Central a cambio de esos papeles. El Banco Central lo que procura de esa manera es sacar pesos de circulación. Pero termina poniendo más pesos en circulación porque paga esos intereses. Y eso es un problema que, hay que decir, viene del gobierno anterior. Y del anterior también, porque la génesis de esos pases son las LELIQs y antes las LEBACs, de Federico Sturzenegger, una criatura de Federico Sturzenegger que en un ratito lo vas a ver pasar acá entre los personajes de la semana. Ahora, ¿qué pasa ahora con esos bonos? Esos bonos se van a canjear por una letra. Atención al festival de siglas de nuevos títulos y bonos, porque se van a llamar LERREMO, letras de regulación monetaria. Las LERREMO, creación de los mismos que crearon los botes, valga el paréntesis ahí, ¿no? O la pausa para pensar en los botes, en el remo. Van a funcionar igual que los pases, con la diferencia de que es el Tesoro el que ahora va a tener que pagar diariamente esos intereses depositándolos en una cuenta en el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que esos pesos que va a pagar el Tesoro se suman a los vencimientos que ya tiene el Tesoro, tanto en pesos como en dólares. Entonces, a partir de ahora, va a tener que, en realidad, alimentar las dos canillas, el mismo caño que hasta ahora alimentaba solo una. Esto no sería un problema y hasta sería un buen plan para deshacerse de esa bola de nieve si la economía creciera. Porque si la economía creciera, se juntaría más recaudación, se incrementarían los ingresos del Estado y haciendo un esfuerzo por el lado del gasto, se podría pagar eso que hasta ahora no se pagaba. El problema es que la economía no está creciendo.
está muy lejos de crecer, se está cayendo como un piano, se está desplomando, ahora vas a ver las cifras. Hoy anunciaron hace un par de horas nada más, la AFIP también eligió hacerlo fuera de horario de mercado, que la recaudación cayó 14% en términos reales en junio. Fue la peor caída de lo que va del gobierno de Javier Milei. Y si te pones a analizar impuesto por impuesto, el IVA, que es el que acompaña el consumo, cayó 20% en términos reales. Lo único que le salva las papas al fisco, al tesoro, a la AFIP, es el impuesto país, que es el impuesto que se sostiene solo mientras haya cepo. Y que Milei y Caputo vienen diciendo todo el tiempo, amagando con bajar o con levantar, y no lo pueden hacer. Claro, ¿qué está pasando? La caída del PBI es una caída especialmente pronunciada. Lo que hemos visto hoy en la bolsa es simplemente un reflejo menor de lo que está pasando en la economía real. Y Caputo lo que destacó en su conferencia de prensa es que esa política de emisión cero va a mejorar las expectativas, mantener la inflación en baja, algo que en junio ya se quebró. Ya sabemos por las mediciones preliminares de la consultora que junio dio más inflación que mayo y probablemente julio también va a dar más que junio, salvo que vuelvan a maniobrar los aumentos de tarifas, postergándolos para adelante, pero agravando el problema fiscal, que el Fondo Monetario dice, bueno, no es sostenible el ajuste que hicieron. ¿Qué dijo Caputo exactamente? Recorté 30 segundos que me parecen clave, míralos. Entonces, en un programa económico realmente robusto, o sea, estamos en un programa en el que estamos en déficit cero y emisión cero. ¿Qué implica este tema de que sea emisión cero de vuelta para la gente? Implica menor problema cambiario, ¿sí? Al estar fija la cantidad de pesos, disminuye enormemente la volatilidad cambiaria, porque, digamos, al estar fija la cantidad de pesos, en la medida que ingresan dólares a la economía, cada vez esa relación se hace mucho más estable, ¿sí? El derrumbe, en realidad, más allá de la pirueta que da Caputo, se produjo no por lo que anunció, sino por lo que no anunció. Se había generado mucha expectativa en el mercado financiero respecto de que Caputo pusiera una fecha para el levantamiento del control de cambios. Y no solo no lo hizo, sino que además dijo, no hay fecha. No tenemos previsto hacerlo hasta la fase 3, que no sabemos cuándo va a empezar. Y el problema es que para levantar el control de cambios, para levantar el cepo, no hay plata, no hay dólares. Esta es la evolución de las reservas del Banco Central desde la asunción de Javier Milei. El gobierno se ufana de haberlas incrementado de 21.500 a 28.600 millones de dólares en términos brutos. Ahora, el MATE rosarino, el mirador de la actividad del trabajo y la economía, recalculó las mismas reservas si se hubieran pagado a tiempo las importaciones que se estuvieron pateando para adelante, igual que como hacía Massa, pero ahora de manera formal, en estos primeros 6 meses de 2024. Si se hubiera pagado puntualmente todo, estaría en la misma cuantía, pero para abajo. O sea, en vez de ganar 7.000, habría perdido 7.000. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque se acumuló una deuda con los importadores de 13.729 millones de dólares. ¿Y sabes qué? Malas noticias. Ahora empieza a vencer. En julio vencen 2.600 millones de dólares en bonos soberanos. Hay que devolverle 800 millones de dólares al Fondo Monetario, los que entregó con la revisión del mes pasado. Y encima empiezan a caer las amortizaciones del BOPREAL. Este bono con el cual el Banco Central se quedó con la deuda de los importadores a cambio de justamente un bono. Claro, ahora empieza a vencer no solo lo que acumuló el gobierno anterior de deuda con los importadores, sino lo que está empezando a acumular, lo que acumuló durante estos 6 meses Milei. Y así como haber apagado al Estado durante estos 6 meses, no haber dragado los ríos, no haber mantenido las rutas, no haber terminado los cordones cuneta en los municipios donde ya se estaban terminando, tampoco se puede mantener mucho tiempo esta ficción, la de importaciones a cuenta. Lo salvó el mes pasado la renovación del swap con China.
agónica, porque los chinos se cobraron cada uno de los insultos de Milei en ese demorar, en ese arrastrar los pies. Pero finalmente lo terminaron salvando, priorizando la relación más a largo plazo. Ahora, junio, anda la siguiente, Rodo, cerró por primera vez con un saldo para el Banco Central negativo. Un saldo negativo en 84 millones de dólares, que es el que se ve ahí en la última rayita, la roja que va para abajo, en el mes de junio de 2024. Es una rayita chiquita, pero se ve. Y fíjate, todo lo anterior, que era saldo de compra, o sea, saldos hacia arriba del Banco Central, era porque no estaban pagando las importaciones. Claro, en junio lo que pasó fue que empezaron a pagarlas, se juntó con pago de deuda, pero además no liquidaron los exportadores, porque empezaron a decir, che, este dólar no me conviene. Y tengo margen para esperar, porque total me financio en pesos, no hay problema. La política de emisión cero, Caputo la presentó como algo nuevo el viernes, pero ¿sabes quién la anunció casi con las mismas palabras? El 26 de septiembre de 2018 fue Nicolás Dujovne, el entonces ministro de Economía de Mauricio Macri. Acababa de ser eyectado Caputo del Banco Central, echado con justa causa, porque se le había escapado el dólar de 20 a 40 en aquel momento, como si ahora se fuera de 1000 a 2000. ¿Y qué decía Dujovne desde Washington, después de que Caputo se hubiera no solo dejado escapar el dólar, sino que se hubiera fumado medio crédito con el fondo? Esto, mira. La Argentina realmente hoy necesita un cambio de régimen en lo monetario para volver a generar una baja en las expectativas de inflación. Eso va a ser anunciado dentro de pocos minutos en Buenos Aires por las autoridades del Banco Central. Pero quiero sí contarle a la gente que el Banco Central va a adoptar una regla muy clara, muy fácil de seguir en términos de cómo se van a mover los agregados monetarios durante los próximos meses. Eso es lo que realmente va a anclar al peso. Son casi las mismas palabras. Argentina necesita un cambio de régimen monetario, decía Dujovne, en un guiño al Fondo Monetario para que le siga dando dinero al entonces gobierno de Macri, ya en caída, en declive, no sé si, no en caída libre, pero en franco declive. Minutos después, Guido Sandleris dice las palabras emisión cero en esta conferencia de prensa. Tenemos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan en conjunto tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. Es increíble realmente que estando toda esta información a disposición en las redes, en la internet, en YouTube, en todos los medios disponibles, se recuerde tan poco. Esto pasó hace apenas 6 años. Son, repito, las textuales palabras, textuales conceptos. Es casi el segundo tiempo que reclamaba Macri con otra conducción. Ahora, fíjate que cuando Sandleris hace este anuncio, cuando Dujovne hace estos anuncios, el dólar valía 40, se le había ido a Caputo de 20 a 40. ¿Cuánto valía un año después de estos anuncios que supuestamente iban a traer estabilidad, que iban a mantener el dólar, que iban a mantener los precios? Bueno, en ese momento el dólar 40 y la inflación estaba en el 39% anual. Un año después el dólar valía 60 y los precios crecían al 53%. Es cierto, los macristas se defienden, dicen, habíamos perdido las elecciones. Pero ¿cómo fue? ¿Perdieron las elecciones porque no funcionó su plan o no funcionó su plan porque perdieron las elecciones? En fin, historia antigua. ¿Quién es el único que hoy banca a Milei y a Caputo? El único de todos los economistas ortodoxos, porque lo critica Carlos Melconian, lo critica Ricardo López Murphy, lo critica el Fondo Monetario, ni que hablar Rodrigo Valdés, el jefe para el hemisferio occidental del Fondo para América, a quien Milei ya pidió, córranlo, no quiero hablar más con ese tipo. Le fue mal en general jugando a la internita en el fondo a los sucesivos gobiernos argentinos. Pero, ¿quién es el que lo banca? Ricardo Arriazu, un economista muy consultado por muchas empresas,
entre ellas por una sociedad de bolsa que lo tuvo la semana pasada como invitado en una videoconferencia. Y en 20 segundos quiero sintetizarles por qué él es hoy el ideólogo del Milei enamorado del cepo junto con Caputo. Míralo. El gran peligro es que Argentina lo quiera hacer muy rápido y que se equivoque al hacerlo. Mientras Argentina no deje de ser el dólar unidad de cuenta, no puede flotar el tipo de cambio. Cuando deje de ser, que sea lo que quiera, no tiene ninguna importancia. En Brasil no tiene ninguna importancia. Le repregunta en ese momento uno de los que está conduciendo la videoconferencia. Le dice, ¿pero esto se puede hacer pronto? ¿Puede dejar de ser el dólar la unidad de cuenta de un país hace tanto tiempo sin moneda? No, dice, no. ¿Y cuánto tardamos? Le dice. Años, responde Arriazu. Sí, años. Es lo que no están diciendo ni Caputo ni Milei, sobre todo en mesas como la que juntaron esta mañana, mesas de banqueros que empiezan a inquietarse y empiezan a decir, che, ¿esto no se da demasiado riesgo? Ganamos plata, están ganando como nunca, les he mostrado los balances acá del primer trimestre. Pero no será demasiado riesgo otra vez, porque los que se fueron último perdieron en aquel primer tiempo de Macri. Ahora, este segundo tiempo parece ser lo mismo pero más rápido, como decía Macri. Y fíjate, este gráfico que resume un poco lo que está pasando con los salarios, lo que está pasando con el consumo, lo que está pasando con la masa salarial, te muestra la profundidad de ese desplome. Fíjate, en amarillo está la masa salarial, en rojo está el salario real. ¿Cuánto cayó desde 2017, desde antes de aquel desbarranque de Duhovne, de Caputo, que ya arrancó ese año con una corrida en su contra? Fíjate, respecto de ese momento, el salario real, bueno, perdió todo eso que ves. La masa salarial perdió 40% y el consumo privado perdió también 30%, perdón, está en 69%. Lo que salva la situación es que hay más empleo que en 2017. Entonces, esa masa salarial tiene una caída menor que la que tendría si no hubiera más empleo. Lo que no se ajusta por precio, se ajusta por cantidad. Y fíjate, las jubilaciones, aprovechemos para hacer una brevísima desmentida de algo que dijo al pasar la semana pasada Caputo. Las jubilaciones están entre las que más perdieron. En el gráfico siguiente lo mostramos. La jubilación con y sin bono es mentira que está 4% arriba de cuando asumió Javier Milei. Ahora ratificaron el bono de 70 lucas para este mes, para las jubilaciones que se están cobrando por ahora. Ahí tenés graficado en amarillo la jubilación mínima, sin bonos, y en celeste con bonos. En mayo del 24 está en 69, comparando con 100 de mayo de 2015. Y fíjate, lo que estaba en noviembre de 2023 era 73. Están 4 arriba, no 4 abajo, las jubilaciones cuando asumió Milei. Y si no contás el bono, que es la situación de mucha gente que gana más que la mínima, la jubilación está 14% por debajo de cuando asumió Milei. Claro, 14% ahora, después de la recuperación por la movilidad. Lo que acumula es el superávit fiscal. Es casi la mitad del recorte que se hizo sobre distintas partidas, lo que le sacaron a los jubilados. Eso es lo que está en discusión con la oposición, incluso con la oposición colaboracionista, que dice, che, eso devolvámoslo, aunque sea en 12 cuotas, como dijo María Eugenia Vidal. En 12 cuotas, bueno, ni eso. Claro, esto, además, hace que nadie invierta. Mirá en la caída del PBI cómo están los distintos componentes. El PBI es, para los que estudian economía básica, es consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Claro, acá tenés más o menos las barritas hacia arriba y hacia abajo de cada uno de esos factores. Y la línea, la curva blanca, se va moviendo si crece o decrece. Bueno, en el primer trimestre vimos que la recesión fue
de una magnitud pocas veces vista en tiempos de paz. 5,1% de caída. ¿Qué es lo que la tira para arriba fuerte? Ese 10% para arriba. El agro, porque las exportaciones están muy por encima en el primer trimestre del año pasado. Era un trimestre de sequía. Si no contáramos eso, la caída sería mucho más pronunciada, porque todos los demás factores empujan para abajo. Incluso la inversión. Y acá entra a jugar esto que se preguntan los empresarios. Y esto que podría hacer funcionar el hocus pocus de Caputo si la economía creciera. ¿Quién echa a rodar esa rueda? Mirá lo que es la inversión según Orlando Ferreres, un hombre que le ha provisto incluso algunos de los principales cuadros que tiene Javier Milei. Él mide mes a mes la evolución de la inversión bruta en capital fijo, la inversión en fierros, y en mayo, que es el último dato disponible, sigue cayendo más del 20%. De vuelta, guarismos inéditos, porque venía creciendo con sus altibajos una inversión que aparece cuando hay negocios, obviamente, tanto por parte de empresas nacionales como por parte de empresas multinacionales. ¿Y quién es el que va a invertir ahora? Dice el gobierno, después de la ley bases, el que va a invertir es el empresariado multinacional, los que lleguen con el RIGI. Por ejemplo, mineras, petroleras, por ejemplo, la petrolera Malaya, que va a ser una planta para exportar el gas de vaca muerta. Ahora, esa inversión, por ejemplo, la de la petrolera Malaya Petronas, fíjate cómo se anunciaba en febrero de 2023, en un acto a toda pompa con Alberto Fernández, con el representante de la petrolera Malaya y con el entonces presidente de YPF, Pablo González. Claro, el gobierno del Frente de Todos le había ofrecido un RIGI a los malayos, un RIGI a medida, la ley de GNL. Y esa ley de GNL establecía todas las ventajas que reclamaban justamente los malayos para hacer esa inversión, que es una inversión gigantesca de 30.000 millones de dólares, que a la postre se va a terminar haciendo, porque Vaca Muerta tiene mucho más gas que el que necesita la Argentina y porque Europa lo quiere importar y porque eso va a terminar siendo negocio. Va a ser más negocio con las ventajas adicionales que le da el RIGI al capital extranjero y van a quedar menos dólares en la Argentina que los que habrían quedado con un esquema de incentivos más acotado. Pero la pregunta es, ¿esas inversiones van a llegar a tiempo para reactivar la economía y que funcione el plan Caputo y la bicicleta esta que van a hacer con los bonos? Bueno, hablan de 5 o 6 años de maduración de esta inversión y de plazos de 1, 2, 3 años de maduración de todas las demás. Y en ese contexto es que aparece Federico Sturzenegger, una especie de jarrón chino que no sabe dónde meter. Milei hace 3 meses que está anunciando que llega, que desembarca, que viene, que va a asumir, que los contornos. Bueno, el tipo no asume. Hay una pelea feroz adentro del gabinete por quién va a ser la autoridad de aplicación de ese RIGI, porque el que tenga la llave, el que dice vos entrás, vos no, vos entrás, vos no, también tiene la palanca para decir vos podés contar como inversión bajo el RIGI esto, podés contar esto otro. Había una cláusula de aceleración de la inversión en el proyecto de ley bases original que al final lo volaron en diputados. Entre gallos y medianoche, ahí medio cambiando las cosas. De vuelta, ¿quién va a invertir para que se revierta esa caída tan abrupta de la economía que ustedes vieron recién y que tiene desplome del consumo, desplome de la inversión, desplome del gasto público por el ajuste fenomenal que se está desplegando? Por ahora no aparece. Por ahora no aparece. Y repito, la maduración de estas inversiones va a demorar. Fíjate vos lo que esperan los empresarios. Lo preguntaron en la encuesta de indicadores laborales, que salió junto con el desempleo. La semana pasada estuvimos hablando mucho de esa suba del desempleo en el primer trimestre. Pero me destacaron desde el MATE una respuesta especialmente preocupante que dan los empresarios cuando les preguntan quiénes estiman que van a tomar empleados en los próximos meses. En épocas de expectativas favorables de crecimiento económico, ese número está entre el 8 y el 12%. Fíjense, es lo que pasaba, no sé, en 2005, 2006, 2007 teníamos
ese porcentaje de las empresas que estaba segura que iban a tomar empleados en los próximos meses. En épocas de recesión está entre el 4 y el 6%. Fíjense, en el momento en el que Macri se la pega ahí, 8,1, 5,1, bueno, 3 la pandemia, 4,9 en 2021, el año de la pospandemia. El dato de inicios de este 2024 es el peor de los últimos 20 años en cuanto a la valoración del porvenir, en cuanto a la previsión que hacen las empresas respecto de si van a contratar gente o no. Es peor que la de la pandemia, que en un momento no se veía la salida, que estábamos ahí como encerrados, como en un libro de Saramago. Bueno, peor. Y lo que acaba de hacer público el INDEC, en números que ahora vas a ver como no los viste hasta ahora, es un shock desigualador inédito en democracia. Inédito. Lo que publica el INDEC es el índice de Gini. El índice de Gini está entre 0 y 1. Cuando está en 1 es muy desigual la sociedad y cuando está en 0 es plenamente igualitaria. Todos tienen lo mismo. Bueno, diferencia centésimos o milésimos incluso un periodo del otro. En los países en general no es un número que fluctúe mucho. Ahora, fíjate vos, solamente supera el nivel actual que publicó el INDEC, el del momento peor de la crisis de 2001-2002. En ese momento era 0,53. Fíjate, después de la devaluación de Cristina en 2014, era 4,34. Y eso que en aquel momento había pegado un salto fuerte. Después de la salida del cepo de Macri y durante la pandemia, estaba en esos valores, muy por debajo de los actuales. Y miralo en la siguiente placa, más en el largo plazo y a lo largo del tiempo. El coeficiente de Gini, salvo ese periodo en el que no se midió, bueno, momento de empalme entre la serie vieja que estaba discutida del kirchnerismo y la de Macri, el coeficiente de Gini está en su nivel más alto en 16 años. Pegó el salto más importante de la democracia en un trimestre y está en su nivel más alto en 16 años. Claro, el problema es que en ese momento, hace 16 años, bajaba, porque veníamos de ese momento muy desigualador de 2002 y se estaba emparejando la cosa. Bueno, ahora está empeorando, se está desemparejando. Y fíjate vos, qué interesante, puesto en veces de lo que ganan los más ricos que de los más pobres, hoy estamos en 23 veces, el 10% más rico de la población gana 23 veces lo que el decil de menores ingresos. Eso hace un año era 19 veces. Esa es la dimensión del salto de la desigualdad. Pero fíjate vos, esta disección que hizo Ex Quanti, otro grupo de investigadores sociales que trabajan específicamente con datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Esto es, desde aquel momento en el que Duhovne, Sandrelis y compañía decían con emisión cero vamos a ir bien, hasta hoy lo que pasó con los ingresos en promedio y por estrato. Fíjate que en promedio los ingresos se lastimaron casi 40%. Es una catástrofe. Pero mucho más sufrieron los del sector más bajo que los del sector alto. 30 contra 46, con un sector medio que perdió casi lo mismo que el sector bajo. Fíjate periodo por periodo lo que pasó dentro de este largo lapso de 6 años y medio. Con Macri y con Caputo, en su primer tiempo, los ingresos promedio cayeron 12,5%. Los de los sectores bajos, el doble que los de los sectores altos. Y de vuelta, los medios muy cerquita de perder lo mismo que perdieron los más pobres. ¿Qué vino después de esto? Bueno, la pandemia. En la pandemia, la caída fue un poquito más pareja, pero también tuvo especial saña con los que menos tienen. ¿Qué pasó durante el periodo de Massa? El resto del Frente de Todos. Bueno, fue el único en el cual, en la siguiente lo vas a ver, en el cual más o menos perdieron todos por igual. Pero perdieron todos por igual. ¿Y qué pasó después? Bueno, esta caída libre de la que te hablaba. Fíjate que es más lo que
se perdió de ingresos, según la EPH, en promedio, en este trimestre de Milei, en este primer lapso de Milei, porque acá está comparado trimestre impar contra trimestre impar, sacando el efecto del aguinaldo, que es lo correcto analíticamente. Es más que lo de todo el macrismo. Y fíjate, una vez más, con especial saña, la pérdida de ingresos ataca a la clase más baja. Esto es, a los que ya venían perdiendo desde antes. Es un knockout sobre los ingresos de esos sectores. Y es una situación muy incierta en términos políticos. A 50 años de la muerte de Perón, un peronismo, el que vemos hoy actualmente, que se está debatiendo en sus liderazgos. En un ratito Lucía Isikoff nos trae lo que dijo Axel Kicillof este mediodía en un acto donde, bueno, se presenta ya como referente nacional de la oposición, pero el propio Mauricio Macri está en una encerrona en la que le agradecen por las cosas que la gente ve que hace bien Milei, lo putean por las cosas que hace mal. Quedó grabada esta escena del día de la Asunción donde Macri prácticamente lo ungía presidente. Bueno, las dos narrativas políticas que orientaban nuestra democracia hasta noviembre volaron por el aire. El peronismo está en busca de una nueva identidad. El macrismo no sabe si se subsume, si se fusiona, si se deja comer por el león de las redes. Y en el medio nosotros. Repito, en un shock desigualador como no se había visto en la democracia. Lo que hoy emergió en los mercados financieros es solamente un episodio más de un deterioro que puede continuar y que incluso puede derivar en situaciones mucho más explosivas en términos sociales. Pero de eso vamos a hablar con Semán. Quédate. Conocemos las dificultades que